La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Decidí hacerme mecenas en junio de 2016. Por aquel entonces nunca imaginé que este programa iba a ser tan necesario. Adelante, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que esta van a escuchar. mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. By any objective standard, the violence, chaos, and anarchy in Portland is unacceptable. Lo que nosotros hemos comprometido a pagar en estos primeros años no nos impide poder crecer y poder invertir en el desarrollo, que es lo que más nos preocupa. Mi mayor preocupación es que la Argentina se desarrolle y que se desarrolle de otro modo. Yo no quiero más esta Argentina concentrada en Buenos Aires. Quiero una Argentina verdaderamente federal. Para que se hagan ustedes una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 750.000 millones de euros representa el 60% del Producto Interior Bruto de nuestro país en 2019 y el 4,6% del Producto Interior Bruto europeo. Esta es la magnitud del fondo que ha aprobado, en términos históricos, el Consejo Europeo en el día de hoy. Un auténtico plan Marshall para dar una respuesta, en primer lugar, contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro. Y a la hinchada holandesa que se sienta en las bancadas de la derecha, decirles que les he escuchado muchísimas veces hablar de España cuando se trataba de enfrentarnos a unos españoles contra otros, y ahora que se podía defender la soberanía popular, la industrialización y transformación de nuestro país, qué casualidad, justo ahora ustedes tenían las banderas en casa y iban con el lema. Muchas gracias. El Partido Popular ha hecho más por España, incluso, que los socios del Partido Socialista, y se ha visto en estas 4 jornadas maratonianas de negociaciones. Por tanto, mi agradecimiento no solo es a ellas dos, sino también a los primeros ministros y comisarios que han remado a favor de los intereses de España. Cuando el fascismo interpela a la clase obrera, gana. Y eso es culpa de la izquierda, de toda la izquierda, porque, repito, recuerdo, el mejor antifascismo no solo se hace en una plaza, se hace en el BOE. Y aquí todo el mundo recuerda quién tiene el BOE. Son minoría los que piensan que la mano invisible del mercado lo arregla todo y que por eso pues hay que privatizar la sanidad, la educación, bajar los impuestos a los ricos y hacer más barato el despido. Son minoría los que piensan que la violencia machista no existe, que el cambio climático tampoco existe y que la tierra es plana. Los del sálvese quien pueda, los que le gritan a los penúltimos de la sociedad que su problema son los últimos de la sociedad, los del egoísmo y los del odio, son minoría. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos un día más a este espacio donde tratamos de comprender un poquito mejor con detalle la actualidad, los perfiles de la
actualidad. Hoy tenemos algunos asuntos, algunos elementos muy interesantes para tratar aquí, precisamente porque ya se conocen más detalles sobre este extraordinario plan para la recuperación tras el confinamiento, tras la crisis derivada del COVID-19, del coronavirus, y ya se conocen algunos detalles de este plan europeo que hoy sigue siendo portada en todos los periódicos. España logra 140.000 millones de la Unión Europea, acuerdo histórico de la Unión Europea para la reconstrucción. La Unión Europea, dicen también, entra en una nueva era con el pacto para afrontar la pandemia. Hoy es protagonista en todas las portadas. Algunas de ellas creen que esta importantísima inyección de dinero también va a suponer que el gobierno va a tener que renunciar a algunas de sus políticas maximalistas, algunas de sus posiciones maximalistas en algunas de sus políticas, de sus proyectos políticos, pero en lo que no hay ninguna duda es que estamos ante un acuerdo histórico. Ni siquiera la prensa ha podido resistirse a esa. Pero hoy vamos a analizar también una derivada que nos ha llamado la atención, porque habéis escuchado a Pablo Casado, al portavoz del Partido Popular. El Partido Popular se está subiendo ahora a posteriori a este consejo, a este acuerdo europeo. Está buscando su lugar en la foto después de haber golpeado al fotógrafo. Estamos viendo un intento del Partido Popular por atribuirse los méritos de la conquista de este Plan Marshall, como ha sido bautizado, que nos llama mucho la atención. Nos preguntamos en qué temperatura está ahora mismo el liderazgo de Pablo Casado dentro de su partido, porque apuntarse ahora el éxito de esta negociación, cuando todos hemos percibido, hemos sido muy conscientes de cómo desde el Partido Popular Europeo, desde el grupo de Pablo Casado en Europa, se estaba torpedeando la posición española sistemáticamente y se estaban alineando precisamente con los países que estaban siendo más exigentes contra España. Bueno, pues también está recibiendo algunas de las críticas más fuertes en las redes sociales. Vemos algunos tuits que, claro, dicen, lo de Pablo Casado también es histórico. Al menos que los holandeses sean agradecidos y lo nombren hijo predilecto, dice Gerardo TC. Buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? María.es, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, es que hay algo de paradójico, de contradictorio en toda esta posición. Hay dos elementos que me gustaría destacar. En primer lugar, me llama mucho la atención, debe haber una gran frustración dentro del Partido Popular porque no han conseguido imponer esta tesis. Lo han lanzado, yo no sé si habrá alguien que se crea ahora, escuchando a Pablo Casado, que el éxito de esta negociación se ha producido gracias a la posición del Partido Popular, cuando todos hemos sido muy conscientes del papel que estaban jugando en Europa y estaban recibiendo muchas críticas aquí en España por eso. La ingenuidad de pensar que puedes ahora salir, tratar de aprovechar, de apuntártelo como un éxito político y que te funcione. Eso me llama la atención. Pero en segundo lugar, lo que parece evidente es que de alguna manera el gobierno y Podemos, el Partido Socialista, han conseguido que esto sea bastante evidente. Primero la posición del Partido Popular y luego la conquista en materia de su negociación. ¿Cómo será que en ninguno de los periódicos hoy están siquiera enfocando allí? Lo que están enfocando es, bueno, sí, pero tendrá que renunciar a sus políticas más maximalistas. Lo que llega incluso el ABC a titular, la Unión Europea enmienda la política económica de Sánchez e Iglesias, en un giro de los acontecimientos también como para justificar que todo eso que habían dicho hace 48 horas que no se iba a conseguir, que el gobierno estaba fracasando en las negociaciones, que iba a fallar, pues todo eso ahora pasamos a una nueva fase. Bueno, es una foto bien singular, ¿no? Pero además es curioso porque se suponía que el gobierno iba sin los deberes hechos y por tanto la decisión del acuerdo no iba a ser buena para España. Sin embargo, ahora sí que aplauden este acuerdo porque lo que hace es controlar a este gobierno, con lo cual la posición conservadora de este país no se entiende. ¿El acuerdo es bueno o malo para España? Habría que preguntarles eso, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que dices, ¿no? Es verdad que el éxito del acuerdo es algo indiscutible, incluso la prensa conservadora, pero, sin embargo, en las portadas no vemos el éxito de Pablo Casado en las negociaciones. Claro. Esa es la gran incógnita que hay en las portadas, que ni siquiera se han atrevido a apuntar a eso. Ni siquiera las portadas conservadoras españolas ni siquiera son capaces de cometer
semejante impudicia. Y mira que hemos conocido aquí cosas alucinantes en España, titulares alucinantes. Pero claro, esta estrategia de Pablo Casado era un poco como la estrategia de Albert Rivera, que nunca le funcionó. Es curioso, porque había quien decía, tiene que estar muy reflexionado, esto tiene que ser de alguna academia, esto lo han visto en algún sitio, alguien ha pensado en esto, atribuirse los éxitos de otros, que lo hacía sistemáticamente Albert Rivera. Yo recuerdo algunas negociaciones que después de haber estado criticándolas en público, aparecía después en un corrillo de micrófonos atribuyéndose el éxito de las conversaciones, ¿no? Bueno, pues estas cosas no suelen funcionar, porque incluso la gente ahora que está desconectada, que estamos en las puertas de vacaciones, que estamos con tal, cambia completamente es muy difícil que esto la gente termine creyéndose. Pero si lo hacen es porque quizá creen que funciona. ¿A alguien creéis que alguien se estará creyendo esta historia? Bueno, el vodevil político que continúa, dice Daviriete. Ay, Casado está un poco liadito, va a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Ese es un debate. Además, está el liderazgo de Pablo Casado pendiente de un hilo. Como, claro, todas estas cosas, dice, es que ahora el gobierno va a manejar 140.000 millones. 140.000 millones que tiene que destinar a comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular. Estamos hablando de unas dotaciones económicas tan absolutamente formidables que el propio Pedro Sánchez, bueno, ha llegado a decir que es el plan Marshall de la Unión Europea. En primer lugar, hemos aprobado la creación de un gran fondo de recuperación, si me permiten que lo denomine así, de 750.000 millones de euros para los próximos 6 años. Para que se hagan ustedes una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 750.000 millones de euros representa el 60% del Producto Interior Bruto de nuestro país en 2019 y el 4,6% del Producto Interior Bruto europeo. Esta es la magnitud del fondo que ha aprobado, en términos históricos, el Consejo Europeo en el día de hoy. Un auténtico plan Marshall para dar una respuesta, en primer lugar, contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro. Así que explicaba, es verdad que quizá la derivada política es la menos interesante en un momento como este en el que se recibe una dotación económica o se promete una dotación económica tan absolutamente extraordinaria, porque en términos cuantitativos es muy importante. Pero tiene una derivada política, está en la batalla local, está en la batalla, lo que ocurre aquí entre la oposición y el gobierno. Y por eso, decía Pablo Casado, ahora trata de apropiarse a posteriori del éxito del acuerdo europeo. Y sus palabras llegan a ser verdaderamente sonrojantes. Tenemos que decir que estamos muy satisfechos porque esta posición fue presentada por el Partido Popular Europeo, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la presidenta de turno de la Unión Europea, Angela Merkel. Y tenemos que decir que el Partido Popular ha hecho más por España, incluso, que los socios del Partido Socialista, y se ha visto en estas 4 jornadas maratonianas de negociaciones. Por tanto, mi agradecimiento no solo es a ellas dos, sino también a los primeros ministros y comisarios que han remado a favor de los intereses de España. A favor de los intereses de España, remar a favor, decía un Partido Popular que ha estado directamente cuestionando cada día al gobierno. Es que de esto otro no hace ni 72 horas. Yo creo que sin los deberes hechos a esta negociación, en Europa la credibilidad, la solvencia, la confianza pesa mucho. Por eso, con este lamento y recomendando al Gobierno de España que se deje ayudar en las próximas ocasiones. Así que se deje ayudar en las próximas ocasiones, decía, antes de conocerse el éxito de la acción diplomática que ha supuesto semejante acuerdo. Esto en lo que se refiere a la contienda política. En todo caso, claro, es que España se convierte en el segundo país más beneficiado en este acuerdo de la Unión Europea. Es difícil cuestionar desde esa perspectiva, se puede cuestionar si esto va a conllevar otras políticas, si esto conlleva, por ejemplo, renunciar a la reforma laboral, si hay otros elementos que puedan poner, como dice el periódico ABC, puedan poner en evidencia la política económica de Sánchez. Dice, tendrá que presentar un plan de reformas, no podrá derogar la reforma laboral, dice el periódico ABC en su portada. Bueno, habrá que ver si esto supone, si un plan de esta importancia
para los electores, y así hablamos en términos de actividad política, si a los electores de Partido Socialista y Podemos les puede resultar significativo esto frente a los 140.000 millones, pero en todo caso ya es una derivada una vuelta de tuerca tan complicada que lo que no pueden es no asumir, no aceptar la importantísima dotación económica que supone esto. Celebrando este acuerdo histórico alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno en la Unión Europea, como saben, tras 5 días de intensísimo, yo diría, debate. España, nuestro país, será el segundo más beneficiado, con una asignación total de en torno a 140.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 11% de nuestro Producto Interior Bruto en el año 2019. De esta cantidad, 72.750 millones serán en forma de transferencias directas que se tendrán que ejecutar entre los años 2020 y 2026 y el resto de los recursos vendrá en forma de préstamo. Es la manera en la que detallan ayer precisamente la cuantía económica, cómo se va a fraccionar. Bien, este es el foco en el que hoy, como decimos, se fijan las portadas de los periódicos, con el siguiente enfoque. En primer lugar, y si ya distanciamos un poquito más, nos alejamos un poco de la contienda política, aunque hoy el hashtag que estamos utilizando, que además lo he puesto mal cuando hemos comenzado el programa, os pedimos que nos ayudéis a retuitearlo ahora porque me he equivocado cuando hemos lanzado el comienzo del programa. Pero el hashtag hoy es @la cafetera Pablo a posteriori, porque nosotros en la cafetera sí queríamos poner el foco precisamente en este asunto, ¿no? Hay una cierta impudicia en haber estado dinamitando las negociaciones en el exterior, en haber estado elogiando públicamente a los países que nos estaban poniendo más impedimentos para recibir estas ayudas tan importantes para el país, en un momento en el que se habla de una gran reconstrucción que además puede tener consecuencias para varias generaciones. Estamos hablando de una cantidad de dinero tan importante que puede tener, puede suponer para futuras generaciones hoy algo en lo que coinciden medios como La Vanguardia, por ejemplo. Es un acuerdo histórico de la Unión Europea para la reconstrucción. Ha sido un cónclave europeo muy largo. España se va a adjudicar 140.000 millones, de los cuales más de la mitad son ayudas directas, son subvenciones también otra parte, también hay créditos para superar esta crisis, pero que cambia la perspectiva sobre el modelo productivo de España. Si resultan ser bien gestionados, si finalmente este dinero se destina adecuadamente, puede suponer el primer paso para la economía verde, para impulsar nuevos modelos de crecimiento, nuevos sectores en España. 140.000 millones es una dotación absolutamente extraordinaria y eso no se le escapa a nadie, ¿no? Y nosotros queríamos poner el foco en esto porque luego en la contienda política, en la contienda electoralista, cuando bajas el microscopio y bajas a lo pequeño, tiene también importantes lecturas, ¿no? Este no es un problema de izquierdas o de derechas. Evidentemente, claro, puede suponer un cierto éxito diplomático, un cierto éxito político, y eso puede alterar los planes de Pablo Casado sobre la estabilidad del gobierno y presentarse como alternativa. Pero tú no puedes remar en dirección contraria a los intereses generales del país. Yo me pregunto si la gente se ha dado cuenta, si es eficaz la estrategia de Pablo Casado, tratando ahora de apuntarse la conquista como conquista política, si subirse a posteriori a un acuerdo europeo de esta naturaleza le puede ser rentable, porque honestamente me parece que es desastroso, ¿no? Bueno, pues os pedimos que participéis en ese debate. Luego hay otro debate de mayor altura. Y si la batalla política en España no fuese la que es, siempre en el barro, pues nos gustaría prestarle más atención, porque en efecto hay un acuerdo histórico de la Unión Europea, hay un giro gigante, hay una nueva era en el pacto para afrontar la pandemia, hay un giro incluso en la forma en la que Alemania se plantea cómo se resuelven las crisis, un giro incluso en el modelo político de respuesta para las crisis de personalidades como Angela Merkel, a quien hemos visto una deriva gigantesca. Es que Angela Merkel se está erigiendo como la principal artífice de este acuerdo.
que cambia completamente la manera de respuesta de la Unión Europea frente a las crisis. Hasta ahora estábamos siempre persiguiendo la austeridad, siempre persiguiendo ambiciosísimos planes de reformas, y ahora hay un giro, ¿no? Es dice el periódico El País, el mayor paso de integración desde la creación del euro. Los 27 se van a endeudar de forma masiva, por primera vez en su historia, endeudamiento masivo por primera vez en la historia, y España va a recibir una buena parte de ese dinero, 140.000 millones, de los cuales la mitad serán subsidios, porque todos los países en la Unión Europea, menos los que el ABC calificaba de los países del rigor, que han sido una minoría, la mayor parte de los países han comprendido que una nueva oleada de crisis social puede ser el golpe final para la Unión Europea, y que el rescate tiene también que contar con el suficiente aval, con la suficiente importancia, con el suficiente peso para que nadie cuestione el proyecto europeo. Es un giro gigantesco, porque a esto contribuye también la preocupación a los ascensos de la extrema derecha en Europa, a los mensajes antieuropeístas, a la deriva que estaban tomando hacia algunos gobiernos en la Unión Europea, hacia el autoritarismo. Y la única manera de combatirlo es cambiando esa estrategia de la austeridad. Así que algo parece que sí aprendieron los líderes europeos de la anterior crisis, que esa respuesta no puede repetirse, que la de la austeridad solo conduce a mayor pobreza y a mayor dolor entre la ciudadanía. Y esto es un cambio que hoy acepta prácticamente toda la prensa, incluso la conservadora. Lo que pasa es que señalan al acuerdo diciendo, pero no vais a poder ser tan de izquierdas, pero no va a poder tumbar la reforma laboral, pero cuidado con esas propuestas económicas. Pero esto es algo que incluso el ABC califica como enmienda a la política económica de Sánchez e Iglesias. Bueno, enmienda está por ver. Veremos a ver qué otras iniciativas sacan adelante, o pueden sacar adelante, o están dispuestos a sacar adelante. Pero en todo caso nos llama mucho la atención este cambio. Como decimos, mirando desde el espacio, mirando desde otra altura, lo que es verdaderamente histórico es encontrarse con un acuerdo de esta naturaleza para la reconstrucción. Bruselas pacta por primera vez emitir deuda europea de forma conjunta. Dice el periódico La Razón. Así fue la negociación. Si no hay acuerdo a las 11, cojo el avión y me voy, llegaron a decir en esa mesa de negociación. Bueno, pues este es la fotografía en la última semana antes de las vacaciones. Va a haber algún Consejo de Ministros, probablemente en agosto. Va a haber algunas medidas políticas que se van a anunciar también por parte del Gobierno. Os podemos dar algunas aproximaciones, pero ya la actividad política, con esto se cierra un curso que ha sido un curso francamente difícil, francamente complicado, con la pandemia, con la crisis económica derivada del confinamiento, de frenar todo el aparato industrial de varias naciones en Europa de forma simultánea y cerrarlo durante 3 meses. Esto tiene un impacto sobre la economía gigantesco, formidable, extenuante para una economía que ya se encontraba muy resentida. Claro, ahora lo que se plantea la gente es, están empezando a conocerse rebrotes muy importantes del coronavirus, pero a ver quién vuelve a frenar el sistema económico otra vez. Ahora todo el mundo es consciente de que el país no se puede permitir otro frenazo, que estos 140.000 millones no se pueden destinar ahora a un segundo frenazo. Y ahora todo el mundo se preocupa y se plantea cómo respondemos a los rebrotes si ya no tenemos esa herramienta, si estamos perdiendo esa conquista que conseguimos con el primer confinamiento. Estamos en riesgo de perder todo lo que habíamos alcanzado y, mientras tanto, sí, hemos escuchado a María Jesús Lamas, a la directora de la Agencia Española del Medicamento, precisamente dando a conocer que la vacuna eficaz y segura, podría tardar unos 2 años. Puede estar antes, quizá, pero tampoco tenemos que ser conscientes de que los próximos meses no van a ser mucho mejores. La crisis para atender al desarrollo de estas vacunas. Desde hace años se trabaja en diferentes plataformas en la idea de que algún día servirían para hacer frente a una crisis pandémica como esta. La comunidad científica, la industria y nosotros como reguladores hemos diseñado las vías para que sea posible poner a disposición de la sociedad no ya una, sino varias vacunas seguras y efectivas en un tiempo récord.
El tiempo medio para desarrollar una vacuna es de casi 10 años, pero estimamos que la vacuna eficaz y segura para la COVID podría estar antes de 2. La agencia mantiene un contacto continuo con las compañías que fabrican vacunas para conocer el estado de sus avances y participar de su investigación clínica. A día de hoy hay datos para poder decir de que dispondremos de una vacuna eficaz y segura. Alguna de estas candidatas prometedoras ha sido presentada a la Agencia Europea de Medicamentos para su evaluación y tengo la satisfacción de anunciarles que España ha sido designada como ponente para su evaluación. Esto prueba el elevado nivel científico-técnico de nuestros evaluadores y el reconocimiento que tienen entre sus homólogos europeos. Así que, bueno, pues la vacuna, de aquí a unos 2 años podríamos tener alguna vacuna. Es verdad que algo ya ha cambiado. De los rebrotes hay una gran preocupación, pues se están produciendo algunos rebrotes muy importantes en España. La gente está relajando muchísimo las medidas de seguridad, está confiándose mucho, pero también es cierto que tenemos más experiencia de la que teníamos hace 4 meses en el tratamiento de los enfermos. Claro, el campo de experimentación ha sido tan gigantesco a nivel planetario, que tenemos mucho más experiencia, sabemos mejor qué medicamentos son más eficaces para combatir, qué necesidades tienen, cuándo se puede acercar a la UCI, que también seguimos en la misma idea. No se trata, el virus no ha pasado, el virus no ha pasado de largo, pero el intento era rebajar la curva de contagios, rebajar el pico de contagios para que no se produjeran todos a la vez, para que el sistema sanitario pudiera atenderlos. Bueno, pues parece que lo que ahora no hay duda es que la curva, por lo menos en la mayor parte de España, porque hay algunos países que ya empiezan a decir que tienen dificultades en el sistema sanitario, algunas regiones, pero mayoritariamente en este momento no están entrando en las urgencias de forma masiva como estaban entrando hace unos meses los contagiados. Así que algo hemos aprendido. También se han extendido de forma masiva el uso de mascarillas, que esto básicamente lo que impide es que nos convirtamos en contagiadores de forma generalizada, que cuando te subas a un autobús y estornudes, pues el impacto sea ese. Impide menos que te contagies, algo menos. Dicen, bueno, si la lleva el que contagia y la lleva el que puede ser contagiado, si la llevan los dos, pues el porcentaje también evidentemente se reduce. La higiene de manos ha cambiado mucho. La distancia social no se mantiene del todo, pero algo se mantiene. No de forma extendida y generalizada, pero mucho más de lo que nunca habíamos estado acostumbrados. Así que algo sí está pasando, algo. Podemos tener también algunas razones para ser positivos, ¿no? Para el optimismo. Mientras tanto, es verdad, el impacto en la situación económica ha sido extraordinariamente grave y nos encontramos con, bueno, decía la hostelería en España, dice Sara Murillo, la pérdida de empleos, el cierre de locales, y hay algunos que calculan que no nos recuperaríamos, dice, como pronto en 2022. Me ha llamado la atención porque, claro, las ayudas no van a llegar de forma inmediata, las ayudas llegarán de forma escalada. Algunos periódicos especulaban precisamente con esto, con las fechas, cuando se producirá ese desembolso, y se habla de en torno al 21-22. O sea, hasta el año que viene o el siguiente no empezaríamos a recibir las ayudas, pero el 70% se recibirán entre el 21 y el 22, el 70% de las ayudas a los países. Así que, bueno, todos con la expectativa puesta, y también, mientras tanto, hay una derivada política, esa en la que hemos enfocado. Decía Íñigo Errejón, precisamente señalaba esta estrategia del Partido Popular. Y a la hinchada holandesa que se sienta en las bancadas de la derecha, decirles que les he escuchado muchísimas veces hablar de España cuando se trataba de enfrentarnos a unos españoles contra otros, y ahora que se podía defender la soberanía popular, la industrialización y transformación de nuestro país, qué casualidad, justo ahora ustedes tenían las banderas en casa y iban con Holanda. Muchas gracias. Así que el Partido Popular se apuntó precisamente a este asunto, a apoyar a ellos intentaron bautizarlo como los del rigor económico, los países del norte, los que nos exigen medidas, pero claro, dejaron a España también a su suerte. Esto ha sido muy reseñado por todo el arco político. ¿Y por qué pensamos que es un buen acuerdo? Porque, como decía, recoge una dirección de país que es mayoritaria en nuestra sociedad. Son minoría los que piensan que la mano invisible del mercado lo arregla todo y que por eso pues hay que privatizar la sanidad, la educación, bajar los impuestos a los ricos y hacer más barato el despido. Son minoría los que piensan que la violencia machista no existe
que el cambio climático tampoco existe y que la Tierra es plana. Los del sálvese quien pueda, los que le gritan a los penúltimos de la sociedad que su problema son los últimos de la sociedad, los del egoísmo y los del odio, son minoría. Bueno, pues sabéis que esta es la fotografía hoy de actualidad, pero sabéis que en la cafetera, a lo largo de toda esta temporada, hemos estado intentando también abrir paréntesis en el programa para hablar de temas relevantes, de temas que tienen importancia y que en ocasiones pues quedan sepultadas en páginas interiores en los periódicos, pero que sabemos que tienen que, bueno, que hay que hacer un alto para detenernos en eso. Así que los miércoles hablamos de innovación. Todo esto, por cierto, también tiene una lectura relacionada con la innovación, pero hablamos de innovación con Pepe Romero. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues sabéis que hablamos de innovación aquí con Pepe Romero. Claro, hoy las portadas de los periódicos vienen todas protagonizadas por esta inyección de dinero de la Unión Europea, por este plan Marshall que ha bautizado, como ha bautizado el gobierno de España. Pero claro, si hablamos en materia de innovación, siempre hemos dicho lo que se necesita son recursos, y esto va a permitir competir contra Estados Unidos o contra China. ¿Qué cambios, qué puede suponer una inyección de esta naturaleza si es que se destina en forma y tiempo en lo que se nos ha anunciado? Pepe Romero, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Lo que sí que parece es que se ha aplaudido el anuncio de este dinero, de este paquete de medidas, desde sectores como, por ejemplo, de la ciencia y el de la innovación. Sí. Suponemos que es que puede tener consecuencias positivas, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que esto es muy positivo. Primero hay un tema de estado de ánimo. Yo creo que lo primero que tiene de bueno el acuerdo de ayer es que parece que hay la voluntad de la Unión Europea de marcar el paso. En un momento en que China plantea dudas por la falta de transparencia que está limitando también la percepción que se tiene de su acción en materia del coronavirus, y el caso de Estados Unidos, que claramente están desnortados, de repente Europa, por primera vez en mucho tiempo, parece que tiene un plan ilusionante para su gente. Y eso en cuanto al estado general, que a mí me parece que desde luego el estado de ánimo es el principal propulsor de la gente y de la actividad y de la economía y de todo, ¿no? Pero después, desde el punto de vista de la innovación, si algo se ha subrayado del acuerdo anunciado ayer, es el impulso que se quiere dar a la economía verde y a la digitalización y a todo el tema de renovables y estas cosas. Hemos hablado, si te acuerdas en el programa, hemos hablado a veces de la economía del dato, que va a ser claramente impulsada ahora por la Unión Europea, porque a partir de ahí se podrá crear una nueva propuesta alrededor de la inteligencia artificial, y todo el esfuerzo en renovables y economía verde serán los principales elementos de estos planes de ayuda. Por lo tanto, es una magnífica noticia. Hemos hablado en este curso político, donde nos hemos ido deteniendo, en esos anuncios que se hacían en materia de innovación, posibles conquistas, anuncios que se hacían de investigación, de desarrollo, sobre lo que podíamos alcanzar. Pero claro, ha sido un curso político verdaderamente atípico. El coronavirus ha paralizado un montón de cosas, ha paralizado la vida social, la vida política, la vida económica. Esto ha podido tener algunas consecuencias. Ahora que estamos cerrando temporada, hoy que damos un poco, echamos la vista atrás, hemos avanzado algo, nos hemos quedado rezagados respecto a las expectativas, porque cuando comenzábamos a hablar hemos visto el IoT, el cloud, el 5G, el blockchain, las renovables. ¿Cómo dirías que está la fotografía en este momento? Sí, fíjate, yo creo que en el primer programa en el que hablábamos de eso, de las tecnologías que venían, y hablábamos del Internet de las cosas, hablábamos de cloud, hablábamos de 5G, hablábamos de blockchain, de la inteligencia artificial, hablábamos de las renovables. Y si ahora hacemos este análisis que tú me propones, vemos que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con aunque no nos demos cuenta, todo lo que tiene que ver
con los sistemas en la nube es uno de los grandes triunfadores claramente de todo lo que ha sido el coronavirus, y casi no nos hemos dado cuenta. Toda la digitalización acelerada que ha habido durante los últimos meses y el uso de los sistemas, lo que hemos hecho es una utilización masiva de los sistemas en la nube. Y ese es un paso, es una tecnología que ha llegado para quedarse. Ese es un avance importante. El otro avance importante, sin duda, es en tecnologías, en el uso de las energías renovables. Creo que esta es una apuesta definitiva. Es verdad que con las energías renovables, como hemos dicho 20 veces en este programa, a lo mejor solamente llegamos al 70-75% de las necesidades energéticas que puede tener un país. Pero en cualquier caso es un paso adelante fundamental. Eso en cuanto a los elementos positivos. En lo que se refiere a elementos, a tecnologías que se han podido ver un poco frenadas, si quieres hablamos de 5G. 5G va a ser muy importante para la renovación de la industria, sobre todo de la industria pesada. Va a ser importante también en todo lo que tiene que ver con la sensorización de muchos dispositivos que permitirán optimizar el uso de energía y este tipo de cosas. Lo que ha sucedido con 5G, ha habido dos efectos fundamentales, tres diría yo, a lo largo de la crisis del coronavirus. Uno es que ha habido un pequeño retraso en la subasta, necesitamos espectro para poder desplegar estas tecnologías, y en España se preveía que la subasta fuera ahora el mes de junio y se va a retrasar hasta octubre, pero eso no es muy importante. Lo que es importante es que también los ingresos de las compañías que se dedican a estas cosas de telecomunicaciones se van a ver resentidos, y posiblemente esto haga que también haya menos recursos para invertir, lo veremos. Y después hay un tema muy importante que también está relacionado con la geopolítica, y es el tema de China. El principal proveedor de tecnología para las redes ahora mismo, las redes, el despliegue de redes de 5G, es la compañía china Huawei. Ya hemos visto que Inglaterra va a vetar a Huawei en toda su red. Si eso se produjera también en el resto de Europa, significaría un retraso importante en el despliegue de esta tecnología en los próximos años. Veremos lo que pasa. Otro de los elementos en los que parece que ha habido un frenazo, y esto no tiene que ver tanto con el coronavirus, es en el tema de la conducción autónoma, que hablábamos al principio de los coches autónomos. Ahí parece que la complejidad, que las compañías que están trabajando en esto se han dado cuenta que la complejidad es muy superior a lo que se esperaba. Entonces, manejar todas las informaciones que llegan cuando un coche circula por la ciudad, de peatones que cruzan, semáforos, infinidad de elementos con los que tienen que evitar, lo ha hecho muy complejo, y parece ser que ahí ha habido un frenazo. En lo que se refiere a otras dos tecnologías, y con esto ya acabo, estaba la inteligencia artificial y el blockchain. Bueno, aquí lo que no se ve que haya habido un rápido progreso en estas cosas durante los últimos meses. Lo que sí es verdad es que hay cosas que se van instalando poco a poco, que lleva su tiempo que vayan avanzando y se vayan implementando. Yo creo que estas dos tecnologías están aquí para quedarse, y lo que pasa, esto lo decía una vez ya el tan mencionado Bill Gates, yo por lo menos lo oí ahí, que tendemos a sobreestimar lo que va a pasar con la tecnología y la innovación en los próximos 2 años, y tendemos a subestimar lo que va a pasar dentro de 10 años. Yo creo que estas tecnologías cambiarán nuestro entorno en eso a lo largo de la próxima década, y que algunos de estos despliegues serán llevarán más tiempo del que se esperaba. Fíjate, estabas haciendo el relato sobre cómo se ha frenado la investigación en torno al coche autónomo, ¿no? Hay muchas tecnologías. Esto, la temporada que viene podríamos hacer un repaso a tecnologías que se nos anuncian de pronto como muy disruptivas, que se van a imponer, y luego se encuentran con las realidades de la dificultad de la investigación, de las realidades del mercado, del hábito de consumo de la gente. Por ejemplo, las Google Glass. Tenemos que hablar un día sobre las Google Glass, que de pronto parecía que iba a ser el futuro y de pronto han desaparecido. Todo el mundo se hacía fotos con las Google Glass, o las televisiones en 3D, que iban a cambiar el modelo de producción de cine, y de pronto... Veremos si vuelven. Esto, yo en esto me cuesta mucho pronunciarme. No sé lo que pasará con esas tecnologías, que yo creo que algunas veces son un Guadiana, que desaparecen, vuelven a aparecer, veremos lo que pasa. Sí. Oye, también, además de esto, claro, nos hemos quedado rezagados respecto a las expectativas en algunas cosas, pero ¿ha influido el coronavirus en el esfuerzo de innovación? Sí, bueno, lo primero, yo creo que si algo ha habido, el protagonista de estos meses sin duda ha sido la explosión de la biotecnología. Yo creo que además las cosas más interesantes que hemos tenido en este programa las últimas semanas
ha tenido que ver precisamente con esa explosión. Yo creo que las entrevistas con Sonia Contera y con Manuel Collado ponen de manifiesto el esfuerzo de innovación que se está haciendo ahí, cómo se está replanteando el acercamiento al tema de la biotecnología. Y, por supuesto, el tema de toda la investigación que está habiendo para luchar contra el coronavirus, del que ya hemos hablado en las últimas semanas. Yo creo que esto ha marcado y marcará los próximos meses, y yo creo que va a haber, por parte de las economías europeas, tiene que haber una sobreinversión en esta materia. Pero si hacemos la pregunta más amplia sobre cómo ha influido el coronavirus en el esfuerzo de innovación, hay que decir que también nos trae dos cosas importantes. Uno, la necesidad de ser autosuficientes en determinados sectores. Esto nos va a exigir que invirtamos más en nuestro país para ser autosuficientes en determinadas materias, claramente en el campo de la sanidad, y habrá que ver si en algún otro. Y esto Europa yo creo que ahora es consciente, y con el marco del acuerdo alcanzado ayer, creo que se puede dar impulso a esta autosuficiencia en sectores imprescindibles. El otro tema es que esto ha acelerado la sima entre Estados Unidos y China. Y esta sima que se puede ver solamente desde un punto de vista geopolítico va a tener profundas implicaciones en el mundo de Internet. Porque lo que va a pasar es que hasta ahora el mundo de Internet se había desarrollado casi como un ecosistema único, donde había un modelo y todos nos podíamos interconectar. Lo cierto es que ahora con esta guerra se pueden crear dos ecosistemas distintos, el chino y el americano. Y eso tendrá cosas positivas, pero yo creo que tendrán también muchas cosas negativas. Y eso es de qué manera ha influido este coronavirus en la innovación en tres pinceladas. Y en el futuro, ¿cuál es tu mirada de cara al futuro? Bueno, yo aquí haría una reflexión más filosófica, que tiene mucho que ver con el estado de ánimo de muchas de las amigas y amigos de la cafetera. Y es si hemos aprendido algo. Esto de la innovación está muy bien, pero la innovación tiene que estar hecha a la dimensión de lo que la gente necesita y a mejorar la calidad de vida de la gente. No solamente de unos pocos, sino de todos. Para que eso sea necesario, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hemos aprendido algo en nuestro estilo de vida o no? En una de las cosas que comentábamos en este programa durante los últimos 6 meses, hablábamos del hiperconsumismo y del excesivo consumo de energía en los países occidentales. Y que con ese excesivo consumo de energía no íbamos a poder dar una vuelta a los problemas, a los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, y tendríamos que volver a modelos de consumo primero más responsables. Y, por ejemplo, Václav Smil nos planteaba en un artículo que comentamos aquí la necesidad de volver a modelos de consumo en lo que se refiere a energía de los años 70. Yo creo que también esto es imprescindible, y esto es mucho más importante que todo lo que he hablado antes. Creo que tiene que haber un cambio de actitud por parte de todos, también de los países, a la hora de redefinir cuál es el modelo de sociedad que queremos, si podemos permitirnos la vida de consumo que teníamos y si tenemos que volver a modelos de consumo energético que sean más sostenibles y más razonables con nuestro entorno. Yo creo que es la gran pregunta que hay para el futuro, y la respuesta que demos a eso será lo más importante que pase como consecuencia del coronavirus. Mira, veo que coincides con muchos de los oyentes. Cayetano dice, la reducción de consumo, o Elena que dice hiperconsumismo y excesivo consumo de energía en Occidente. Sin leyes no habrá voluntad ni cambio alguno, pero es verdad que estas son dos líneas rojas sobre las que merece la pena reflexionar. Bueno, ha sido un curso político en el que nos has ayudado mucho también a acercarnos a esta materia de la innovación, Pepe. Espero que el año que viene sigas caminando de la mano, cafetera, y que pases un verano descansado, que cojas muchas energías. Me pega que no vas a descansar mucho porque tú tienes ahí el gen de la hiperactividad, y entonces eso yo lo que quiero es agradecerte a ti y a toda la gente de la cafetera el haberme invitado a la comunidad. Me parece que es un foro de debate muy interesante. Me lo he pasado muy bien. A veces ha habido discrepancias contigo y también con los seguidores de la cafetera, pero eso lo hace mucho más rico, y para mí ha sido una experiencia más bonita de los últimos años. Pero cuando has discrepado conmigo, pero no seas blandito. Bueno, contigo hay discrepancias de fondo. Sea posible, pero si eres un marine. Pero ahora te vas a poner blandito. Ya me voy a tener que controlar. Y me gusta que me invites al próximo año, y será más y mejor seguro. No, este programa, lo sabes, es mejor porque lo enriqueces y aporta mucho, y nos ayuda a pensar con la mirada más transversal, más abierta, a comprender mejor este mundo tan complejo en el que vivimos. Pues Pepe Romero, gracias de corazón. Pasa un buen verano. Muchas gracias a todos. Feliz verano. Un abrazo. Adiós. We will make America safe again.
Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues empezamos la agenda de La Cafetera con una información que tiene que ver sobre todo con la confusión en la localización de pateras de aquellas personas que siguen arriesgando su vida para llegar a nuestras costas, y nos lo hacía llegar Jesús Gabilondo, oyente de este programa, a través de varias informaciones. El caso es que Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a unos 10 kilómetros al sur de Gran Canaria una patera de 34 personas subsaharianas. Entre ellas habría 12 niños, según informaba Cruz Roja, y la localizaron sobre las 9 menos cuarto de la noche. El caso es que siguen abiertas al menos 3 alertas de varias pateras que habrían partido desde el Sáhara Occidental el fin de semana con cerca de 90 personas. Y en esto hay confusión. Este martes por la tarde, la ONG Caminando Fronteras recibía el aviso de varios familiares de estas personas que se habrían embarcado en esta travesía de 450 kilómetros de mar entre Dakhla y Gran Canaria, que aseguraban que había podido contactar por teléfono. En la ONG creen que se trata de la patera avistada y socorrida, porque los familiares decían que que en esta patera iban a bordo 11 niños y pues en la que se rescató había 12 menores. El caso es que siguen abiertas varias alertas aparte de estas 34 personas rescatadas, porque estaríamos hablando de que en el fin de semana habrían salido desde el Sáhara cerca de 90 personas, de las que todavía se está buscando también, se está intentando localizar esas pateras en las que iban estas decenas de personas. Explicaban que si se trata de esa barquilla, sus ocupantes llevan casi 4 días en el Atlántico, porque habrían salido desde la costa de Dakhla en el Sáhara hacia Canarias en la madrugada del viernes al sábado. Así que sí, se han rescatado a 34 personas de origen subsahariano, entre ellas 12 menores, pero todavía habría personas en paradero desconocido que tendrían que ser rescatadas en el mar, y lo que evidencia es que sigue habiendo personas que arriesgan su vida para llegar a nuestras costas y que sigue siendo necesario todavía más esfuerzos para rescatar a estas personas. También, en otro orden de cosas, y además seguramente lo podamos hablar este jueves con Emilio Silva, son informaciones que tienen que ver con ese borrador de la nueva ley de memoria histórica, y es que el País.com hablaba de que el gobierno pretende también incluir el conocimiento de la represión franquista en los colegios. El Ejecutivo ultima este borrador de la nueva ley de memoria histórica, que además también incluiría un banco de ADN para las víctimas. Explican en esta información que el Gobierno ultima este borrador de la nueva ley de memoria histórica para llevarlo a primera lectura en el Consejo de Ministros, y que las administraciones públicas asumirán la búsqueda de desaparecidos. Se creará un banco de ADN para los represaliados y se elaborará un censo oficial de víctimas de la guerra civil.
Además, como decimos, el Gobierno incorporará a esta nueva ley las recomendaciones hechas en los últimos años por Naciones Unidas e incidirá en el aspecto pedagógico para transmitir, decían, el aprendizaje de la memoria democrática en las escuelas, según fuentes con las que habría contactado elpaís.com. Y sobre esto, además, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se pronunciaba sobre esta información de que el Gobierno pretenda llevar a los colegios el conocimiento de la represión franquista. Decía la asociación, ya era hora. Y de hecho, como recogíamos también en Radio Cable, el Gobierno se ha comprometido, después del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a aceptar las recomendaciones de Francia y Suiza para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. Sobre esto mismo, sobre este compromiso de España con Naciones Unidas a revisar cuestiones como esta de la memoria histórica, también se ha comprometido a revisar el delito de injurias a la corona y contra el sentimiento religioso. El Gobierno español ha aceptado 252 de las 275 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, en concreto, se ha comprometido a revisar varios aspectos sobre libertad de expresión, la relación con Cataluña, violencia de género, inmigración e incluso también memoria histórica, como decíamos. Entre las normas concretas que España estudiará despenalizar están las injurias a la corona y los delitos contra sentimientos religiosos que están actualmente tipificados en el Código Penal y también en el apartado de libertad de expresión y opinión, que España anuncia que acepta la recomendación de Bélgica que pedía garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante esta reforma del Código Penal para que, como decimos, los delitos tipificados se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente. Así que vemos cómo, a partir de recomendaciones de países como Bélgica y como Canadá, España se habría comprometido con Naciones Unidas a revisar delitos como el de injurias a la corona y el delito contra el sentimiento religioso, que tanto siguen dando que hablar en nuestro país. Y para terminar la agenda, nos pedíais que siguiésemos el foco sobre el caso de Zaldívar. La Ertzaintza detiene a 3 responsables de la empresa que gestiona el vertedero de Zaldívar. Lo conocíamos este mismo martes, y es que han detenido este martes por orden judicial a 3 responsables de esta empresa propietaria del vertedero de Zaldívar, que el pasado mes de febrero, recordamos, sufrió un derrumbe de miles de toneladas de residuos almacenados en él y que ocasionó la desaparición de 2 trabajadores de la escombrera que aún seguimos sin conocer su paradero, que aún siguen sin ser encontrados. Estaríamos hablando de Joaquín Beltrán y Alberto Soluce, que, como insistimos aquí en la cafetera ya desde hace semanas, siguen sepultados y siguen sin encontrarse sus cuerpos. Así que vemos cómo sigue avanzando lentamente, pero avanza esta cuestión sobre el vertedero de Zaldívar, por la que habría 2 personas que todavía están desaparecidas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que hay numerosas informaciones y ponemos el satélite a funcionar y observamos cuáles son las imágenes que nos llegan desde el espacio allí de los epicentros informativos, allí donde se están produciendo las noticias. Y miramos hacia América Latina. En Argentina, el presidente Alberto Fernández hablaba en la televisión pública, informaba sobre las novedades en la deuda, porque aquí cada país está viviendo sus propias convulsiones. Porque en verdad lo que los acreedores proponían eran que en mi mandato no paguemos nada, pero que no cambiemos nada después. Y la verdad lo que yo intento es que la Argentina resuelva el problema, no que Alberto Fernández gobierne sin esa obligación. Entonces, lo que nosotros hemos comprometido a pagar en estos primeros años no nos impide poder crecer y poder invertir en el desarrollo, que es lo que más nos preocupa. Mi mayor preocupación es que la Argentina se desarrolle y que se desarrolle de otro modo.
Yo no quiero más esta Argentina concentrada en Buenos Aires. Quiero una Argentina verdaderamente federal. Eso en Argentina, donde empieza a ser señalado el cambio de modelo, también observado y anunciado por el presidente Alberto Fernández. Bueno, pues fijaos también estamos viendo en Londres, todavía continúan las protestas a favor de Julian Assange. Son protestas que a nosotros nos parecen muy ilustrativas porque revelan varias cosas sobre el tiempo en el que estamos viviendo. Resulta que Julian Assange se ha convertido en un proscrito de la ley, en una persona asediada jurídicamente, perseguida por Estados Unidos después de haber desvelado algunos de los peores y más terribles excesos en la mal llamada guerra contra el terrorismo que encabezaron las diferentes administraciones de Estados Unidos. Algunas de esas imágenes que fueron filtradas a la sociedad a través de Wikileaks se convirtieron en muy icónicas. Gracias a Wikileaks hemos conocido abusos terribles por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero eso le ha convertido en un personaje perseguido por la ley. Ha estado recluido en una embajada durante años, en apenas unos metros, ha tenido un impacto brutal para él, para su estado de salud. Y esta gesta que emprendió Julian Assange, sin embargo, no ha contado con todo el respaldo social que mereciera en un tiempo como este, una persona cuya misión fue dar a conocer a la ciudadanía las barbaridades que se estaban cometiendo bajo el epígrafe de los daños colaterales. Y bueno, todavía quedan algunos simpatizantes, algunos colectivos en defensa de los derechos civiles que protestan, que siguen protestando cada semana a favor de Julian Assange. Lo hemos visto en Londres, una de esas últimas convocatorias. Bueno, por eso nos gusta de vez en cuando también dedicar un pequeño espacio, un pequeño tiempo a reflexionar en torno a eso, a poner la fotografía en el centro de la fotografía, este tema, porque nos parece que retrata muy bien cómo los abanderados, los héroes, muchas veces se quedan después solos, acompañados por unos pocos militantes abandonados después de haber, como digo, encabezado una denuncia de semejante tamaño, pero ha condenado completamente su vida a esta situación. Bueno, ¿sabéis que en Portland, en Estados Unidos, llevan 50 días de protestas? 50 días de protestas continuadas. Dicen desde la Casa Blanca que las autoridades locales de Portland han perdido el control de las protestas y anuncian el envío de agentes federales. By any objective standard, the violence, chaos, and anarchy in Portland is unacceptable. Yet Democrats continue to put politics above peace while this president seeks to restore law and order. Governor Kate Brown. La anarquía en Portland es completamente inaceptable, dicen las autoridades desde allí. Bueno, y en el capítulo, en la sección diaria sobre Donald Trump, se han reanudado las comparecencias sobre el coronavirus en la Casa Blanca. Ahora el presidente Donald Trump vuelve a reaparecer después de haber estado, como decimos, desaparecido, y advierte de que las cosas en la lucha contra el coronavirus probablemente empeorarán. Desgraciadamente, antes de mejorar, lo harán, ha advertido Donald Trump, algo que dice, no me gusta decir, pero es así, en algunos estados la situación no es buena, y promete que la administración va a seguir trabajando precisamente para luchar con eso. Después de meses de pandemia, Trump pide a los estadounidenses que usen mascarilla. Dice que hay que cumplir las normas de distanciamiento, de distancia social, y os guste o no, tiene un impacto, tiene un efecto, necesitamos hacer todo lo posible, decía Donald Trump. Pero nos ha llamado la atención porque Donald Trump ha estado negando el uso de la mascarilla hasta el punto de que él no la utilizaba. Ahora dice llevar una en el bolsillo. Lo que pasa es que un periodista le preguntó por qué no la llevaba puesta durante la comparecencia en la Casa Blanca. Tuvo que sacársela del bolsillo y decir, bueno, es que los científicos al principio dijeron que no era necesario, luego cambiaron de opinión. Eso es suficiente para mí. If that is the case, why don't you do it more frequently? Well, I do actually do it when I need. I mean, I carry the mask when I have to go. I went into Walter Reed Hospital
the other day. I have the mask right here, and I carry it, and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that, and I say, if you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. If I'm in an elevator and there are other people with me, including like security people, it's not their fault. They have to be in the elevator. I want to protect them also. I put on a mask. I have no problem with the masks. I view it this way. Anything that potentially can help, and that certainly can potentially help, is a good thing. I have no problem. Todo lo que pueda ayudar potencialmente es una buena ayuda, dice Donald Trump, en un giro evidente. Ha ocurrido, claro, porque el presidente vuelve a comparecer. Estamos también frente a la campaña electoral. No todo el mundo estaba de acuerdo con que retomase las comparecencias dentro de la Casa Blanca, porque se había asumido que la gestión del coronavirus la iba a tener Mike Pence y que Donald Trump solo hablaría en materia de reapertura, se apuntaría a los tantos para la reapertura. Hay un cambio de estrategia porque la situación del coronavirus en Estados Unidos está siendo extraordinariamente grave. La expansión está siendo formidable y todavía creen que va a ir a peor, ha anunciado el propio Donald Trump. Pero bueno, más allá de esto y de lo anecdótico de la máscara y ver cómo han tenido que desdecirse muchos de los líderes políticos que entonces, bueno, anunciaban que el coronavirus pasaría, que no era necesario llevar la máscara, que no había que frenar tanto el sistema productivo. Todo ese cambio de posición ahora ilustra muy bien también ciertos comportamientos. Pero claro, Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En un país en el que está muy agitado, con una campaña electoral delante, decíamos, los incidentes de Portland, es que son 50 días de protestas. Ahora la decisión de Trump de enviar a militares, esto no parece que vaya a arreglar mucho las cosas, pero también nos coloca frente a esa campaña electoral, ¿no? Sí, realmente todas las acciones, prácticamente durante toda su presidencia de Donald Trump, se ha dicho que es un presidente en perpetua campaña electoral, ¿no? Siempre con una necesidad casi patológica, pues de ser protagonista y de reivindicarse continuamente. Y en este caso, pues por ejemplo, esto de la mascarilla, Donald Trump es capaz de decir que él ha sido el principal impulsor de que se use la mascarilla en Estados Unidos, ¿no? A pesar de en fin, lo que cuenta la hemeroteca. Y lo que está sucediendo en Portland también es verdad que es bastante ilustrativo de cómo la manera de gestionar las crisis por parte de Trump pues muchas veces incendia las cosas. El hecho en sí que 50 días después siga habiendo protestas en Portland, y que sean además tan virulentes y tan intensas, también dice bastante de la propia situación en esta ciudad, que es la capital del estado de Oregón, que es un estado claramente demócrata. Tanto el alcalde como el gobernador son demócratas, y que está un poco pues manteniendo la bandera de estas reivindicaciones pues en contra de la discriminación racial y de la brutalidad policial, ¿no? 50 días en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, incluso en Minneapolis, pues se han ido apagando y poco a poco pues desapareciendo las protestas. Sin embargo, en Portland siguen. Y bueno, hay cierta discusión sobre hasta qué punto están siendo violentas o están siendo disruptivas por parte de Donald Trump, pues que se presenta como el presidente de la ley y el orden. Pues cualquier disturbio o cualquier incidente es digno de actuar y de requerir su intervención si, como él acusa a las autoridades demócratas, no son capaces de mantener el orden. Ya os digo que tiene mucho que ver con la campaña electoral y con este intento de presentarse a sí mismo como el presidente de fuerte, que incluso en algunas decisiones casi autoritario, que es de lo que le acusan en Portland. Y en este caso en concreto, además, parece que estas decisiones y esta estrategia para intentar acabar con las protestas pues está empeorando significativamente las cosas, ¿no? Primero, el despliegue del ejército. También se ha acusado al gobierno federal y a la administración de Donald Trump de haber enviado a agentes federales, además sin ningún tipo de identificación, y llevando a cabo pues detenciones bastante arbitrarias y bastante polémicas, y realmente que han provocado pues también las protestas y las denuncias de la Unión Americana de Libertades Civiles y de otras ONGs en este sentido. Donald Trump además mantiene esta retórica de que quienes están detrás de las protestas son el movimiento Antifa y la izquierda radical, y entonces considera que está justificado su despliegue, que ya os digo que el hecho de haber enviado a militares y agentes federales sin identificar pues está causando bastante controversia.
y el hecho es que las protestas siguen en Portland 50 días después. Vamos a ir viendo cómo transcurre esto, pero de momento hay preocupación y realmente pues da la sensación de que la receta que está aplicando Donald Trump no está siendo especialmente acertada. Mientras tanto, también en Estados Unidos pasó el otro día, se produjo un tiroteo en casa de la jueza del caso Epstein que se llevó por delante la vida de su hijo. Alguien llamó al timbre, descargó una pistola contra su hijo. La jueza salió ilesa, es una jueza muy significada, muy característica, pero que está conduciendo un caso como este que tiene a la sociedad norteamericana también absolutamente preocupado, ¿no? Sí, realmente ha causado mucha conmoción y según se van conociendo detalles del caso, pues conmoción y un poco cierta perplejidad, ¿no? Es verdad que los primeros, digamos, los primeros titulares que salieron, pues contribuyen un poco a cierta, pues, teoría de la conspiración o en general realmente a suscitar preocupación y realmente inquietud porque se trata además de un caso extraño, ¿no? Se supone que el atacante pues iba disfrazado de un repartidor y se presentó en la casa y parece que además lanzó algunos insultos racistas y disparó tanto al hijo como al marido de esta juez, de Esther Salas, que es una jueza de Nueva Jersey bastante conocida, que fue de hecho la primera latina que llegó a ser jueza federal en este estado, que fue nombrada por Barack Obama y que se había además distinguido sobre todo por varios casos de perfil feminista y en este caso había sido encargada de investigar un caso que tiene que ver con las cuentas de Jeffrey Epstein y está relacionado también con el Deutsche Bank. Entonces, el nombre de Epstein también empezó a suscitar pues cierta preocupación. Es verdad que poco a poco se han ido conociendo detalles del agresor, que se trata de un abogado precisamente antifeminista llamado Roy Den Hollander, que de hecho, bueno, no está muy claro y se le está incluso investigando en relación a otro posible crimen. Todos los detalles que se van conociendo pues realmente revelan una madeja bastante compleja que suponemos que se irá aclarando en estos días, pero también ha habido insultos racistas. No está muy claro si la motivación del abogado ha sido el tema de Epstein, el feminismo, incluso racismo puro y duro, porque se dice que proclamó insultos racistas cuando llegó al domicilio de la jueza. El caso es que es otro caso más de violencia contra Estados Unidos. En este caso se ha llevado la vida del hijo de la jueza y está el marido también en un estado bastante grave en el hospital. Y realmente pues ha suscitado bastante. Todo el caso es difícil no sospechar, como dice José. Cada día creo menos en estas casualidades. Sí. A mí me pasa un poco igual, es verdad, sin tener ningún dato, sin tener ninguna. No es que, desde luego es obvio, y menos desde aquí, tener ningún tipo de información relacionada con esto, pero ya resulta sospechoso que en la larga lista de personalidades que se pudieran ver afectadas, que son personalidades de un poder gigantesco en Estados Unidos, que se pudieran ver afectadas por el caso Epstein, que de pronto Epstein aparezca muerto en la celda. Hombre, resulta no está encargada del caso Epstein como tal, está encargada de un caso de unas cuentas en las que está vinculado Epstein. O sea, sí. No es la jueza realmente encargada del caso Epstein, eso también hay que decirlo. Pero es verdad que está encargada de una pieza y de una demanda que está relacionada con él. Y hombre, resulta todo, no lo sé, quizá también nos hemos dejado llevar mucho por lo cinematográfico, ¿no? En esta vida, pero resulta todo como verdaderamente sospechoso y más con, que entra una persona armada, una juez de esta importancia y consigue matar al hijo, en fin, es una cosa... Que luego se ha suicidado este abogado, ¿no? Con lo cual también contribuye un poquito a todas estas especulaciones y muchos suicidios en este caso, todo lo que tiene que ver con Epstein de una u otra manera. Así que sí que es verdad que... Pero bueno, da por lo menos para sospecho que los guionistas de Hollywood van a tener material allí dentro de algunos años para hacer toda una temporada de series en HBO y en Netflix. Oye, hay otro asunto, Pilar, que me gustaría preguntarte, porque también lo hemos visto muy confuso, este asunto. En Ucrania ha habido un secuestro de un autobús que ha sido digno de Black Mirror.
realmente esa es una de las interpretaciones de los titulares que está en muchos medios que se han hecho eco del secuestro, ¿no? Al principio parecía un caso preocupante, un autobús con una docena de personas que fue secuestrado en una pequeña ciudad de Ucrania, en el noreste de Ucrania, y bueno, según se fueron conociendo los detalles, pues fue suscitando también cierta perplejidad, porque el asaltante empezó a hacer demandas extrañas, ¿no? Primero su primera petición fue que las máximas autoridades del país, incluyendo pues al presidente, al gobierno, al parlamento, incluso la Iglesia, pidió que declararan que hiciesen una declaración pública admitiendo que eran unos terroristas. Entonces, en este sentido, pues llamó bastante la atención. El presidente del país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pues se negó. Luego siguió habiendo una negociación y finalmente la última petición del secuestrador fue que el presidente pidiese a la población, pidiese a los ucranianos que viesen el documental Earthling, que está relacionado con la violencia contra los animales y el maltrato animal. Y finalmente el presidente aceptó, se grabó un vídeo de 6 segundos en el que pidió a la gente que fueran a ver esta película. Y curiosamente el secuestrador liberó a todos los secuestrados. Ha sido detenido y bueno, ahora mismo hay bastante confusión con respecto a este caso. El secuestrador se llama Maxim Plojoy, aunque él se hacía llamar, este sería algo así como Maxim el Malo, él se hacía llamar así, aunque parece que su nombre verdadero es Maxim Krivos, y realmente ha suscitado bastante perplejidad. En este caso los paralelismos con Black Mirror vienen por aquel capítulo en el que un secuestrador también obligaba al presidente británico a grabarse en un vídeo, y realmente ha suscitado mucho interés y ya os digo, cierta sorpresa. Afortunadamente se ha resuelto sin problema después de 12 horas gracias a este vídeo grabado por el presidente, que curiosamente ha subido en las encuestas, pero sí que es verdad que ha sido un caso muy llamativo y muy extraño, ¿no? Desde luego es brutal, claro, lo de Black Mirror, has dicho así muy generosamente, intentaban obligar al presidente a, no sé cómo has dicho, a una acción para tal. A grabarse un vídeo. A grabarse un vídeo, cualquiera. Ha sido muy sutil. Ha sido realmente muy generosa. Sí. Bueno, digo, el paralelismo en este caso se limitaba a eso, ¿no? Digamos, el contenido del vídeo era un poco diferente. Sí, porque además Black Mirror, el primer episodio, mira, voy a hacer un super spoiler, o sea... Ese es el primer episodio. Claro, el primer episodio lo analizamos aquí en la cafetera entonces y ya hicimos spoilers suficientes. Si no lo habéis visto, el primer episodio de Black Mirror, National Anthem, es mejor que no escuchéis esto porque es un episodio que merece la pena, incluso si no queréis ver la serie, si solo queréis ver ese capítulo. Pero tiene un spoiler que es gigante, así que podéis apagar la radio durante unos segundos. En Black Mirror, en ese primer episodio, un secuestrador dice haber secuestrado a la reina de Inglaterra, o a la princesa de Inglaterra, o se supone que es Inglaterra, creo que se dice, ¿no? Abiertamente. Sí, no es una princesa. Sí. Una de las... Dice haberla secuestrado y dice que la va a matar si el presidente del país, el primer ministro, no envía un vídeo a los medios de comunicación, una retransmisión en directo, practicando sexo con un cerdo. Y da una serie de características cinematográficas de cómo se debe producir esa grabación. Y entonces todo el capítulo va en torno a la dificultad del primer ministro de tomar esa decisión. Al principio, por supuesto, dice, pero este tío está loco, aquí no se hace nada de eso. Pero luego la cosa se empieza a complicar y entonces igual no le queda más remedio. Bueno, pues en esto el secuestrador de Ucrania, claro, de pronto exigió al presidente del país que se dirigiese a los ucranianos para pedirles que vieran ese documental, Earthlings, estrenado en el 2005, que trata sobre la violencia contra los animales. Y entonces, claro, 12 horas de secuestro, rehenes liberados, secuestrador detenido, pero muy, muy propio de Black Mirror. Y, de otro capítulo, ¿no? Digno de otro capítulo. Digno de otro capítulo de Black Mirror. No, en este caso no había sexo con un cerdo, pero bueno. El caso es que... ya está, ya podéis volver. Fernando, ya estás arruinando las series a la gente, dice Mau 5. No, hombre, pero a ver, no he contado el desenlace del capítulo, sino el punto de partida. Pero es tan desconcertante que la verdad es que es alucinante. Bueno, Mary, Pai, os abro los micrófonos.
Tiene gracia, volviendo a lo de Ucrania, como en el capítulo de Black Mirror, y no es un gran spoiler, va influyendo en la opinión pública el paso de las horas, los comentarios en las redes sociales. No sé si en este caso en Ucrania también ha sucedido así, pero sí que es verdad que es interesante este análisis de cómo influye ante distintas peticiones que se salen un poco de lo normal, cómo puede influir en las reacciones de los responsables políticos. Sí, la verdad es que vivimos en una sociedad que está completamente al vaivén de la opinión, y que es verdad que la presión de las redes sociales enseguida es como un medidor del debate público, y entonces esa presión, oye, se ejerce también contra los políticos, contra la política. En Black Mirror sucede esto que dice Pilar. Al principio el primer ministro dice que de ninguna manera se va a practicar sexo con un cerdo en directo, en máxima audiencia, por la televisión. Pero en la medida en que la gente empieza a reivindicar y empieza a tensionar la situación a través de las redes sociales, llega un momento en la serie en la que un asesor le dice ya no podemos garantizar su seguridad. Y entonces el país está a punto de la convulsión. Luego es igual, contraprograman con cualquier otra serie del corazón y la gente cambia de canal y ya se olvida de lo anterior, que eso también es un síntoma de nuestro tiempo, ¿no? Es alucinante. Bueno, el capítulo es fundamental, pero para que veáis que la vida real en ocasiones se aproxima también a lo que las series plantean. Te voy a decir una cosa, Pilar. El día que se estrenó ese capítulo dije, acaban de darle una idea a cualquier descerebrado, una idea de tamaño industrial, o sea, es verdad. En este caso, por lo que se ha ido conociendo, parece que ha sido sobrevenido sobre la marcha, ¿no? Parece que ha ido rebajando sus peticiones. Primero pedía a todas las autoridades, digamos, de cierto peso en Ucrania que se declararan terroristas. Luego ha ido haciendo... Esta es la última petición que ha trascendido. No sabemos si entre medias, porque el secuestro dura 12 horas, ha habido más, pero sí que es verdad que es la que, digamos, ha sido cumplida por el presidente del país y a la postre ha suscitado el final del secuestro. Totalmente. Oye, hoy quería en la sobremesa de la cafetera, ya sabéis que este espacio de la sobremesa, cuando pasamos página pues del capítulo informativo y servimos un poquito de café, retiramos las portadas de los periódicos encima de la mesa y nos quedamos aquí charlando sobre las cosas de la vida, quería hacer una mención de un artículo que he leído, me ha llamado la atención, hombre. A ver, ya no me sorprende mucho lo que se publica aquí en la prensa en España, pero hay un artículo firmado por Kiko Alcedo en el periódico El Mundo que habla de un libro que ha salido que cuenta la experiencia de un tipo que montó una cuenta satírica en la red para burlarse de los activistas de izquierdas. Es un tipo que tiene, digamos, una cierta... Es un académico de Oxford, es un humorista. Andrew Doyle presentó una cuenta en Twitter donde trata de desmontar el activismo de ultraizquierda, dice Kiko Alcedo. O se autodefinirá así en el libro. Pero el propio artículo de Alcedo me llama la atención porque supone un reiterado señalamiento, una reiterada burla a aquellas personas. Claro, se escuda en que es otro el que lo está haciendo, el que lo hace en la red, el que lo hace en su libro, pero utiliza esa retranca, utiliza esa forma de burlarse de la gente, pues que... personas de clase media alta que sin embargo están convencidas de que son oprimidas, entonces utiliza un montón de señalamientos, un montón de cosas que lo que no deja es de ser al final un altavoz precisamente para esa crítica tan despectiva sobre un montón de gente que cree que el activismo es importante, que la defensa de los animales es importante, que la defensa del lenguaje inclusivo es importante, que la defensa de las minorías es importante, que la defensa de quienes luchan por ayudar a los migrantes es importante. Entonces estos que identifican con la izquierda caviar, que identifican con esos activistas de salón, de activistas de sofá, que desde su casa acomodada están criticando, claro, porque supongo, da a entender que lo que prefieren ellos son cartujos que se van a África a luchar por los pobres con sandalias y se meten en un monasterio. Y todo lo demás les parecen contradicciones y les parece contradictorio pedir a las autoridades que legislen, por ejemplo, contra el maltrato animal y hacerlo desde un salón con un teléfono móvil en la mano. Entonces, me llama la atención porque no deja de extender. Entiendo que se hable de este libro, por supuesto, estaría bueno. Entiendo que se hable de esto. Y entiendo que ni siquiera se haga críticamente, porque todo el mundo tiene derecho a ejercer la crítica, como Andrew Doyle, poniendo esta cuenta satírica en la red, que me parece que tiene muy poca gracia burlarse de gente que tiene principios, o que, bueno, dedica parte de su tiempo a batallar, a combatir, por lo menos destina algo de su tiempo, porque si no parece que es que lo legítimo es, bueno, ya que no puedes tener contradicciones, entonces dedícate a ser un hijo de la gran puta en tu vida. Y a mí esto me llama mucho la atención y me preocupa mucho porque
porque es verdad que aceptamos, ¿no? Y además que se burlen de la gente, que se burlen de aquellos que están haciendo las cosas, les podemos meter el dedo en el ojo. Y me recuerda un poco a algo que no sé si os acordáis, el verano pasado fue muy popular, una pareja de mujeres que tenían, que frente a un gallinero hacían una reflexión sobre la manera en la que la industria avícola está dañando tanto a las gallinas, a tal, no sé qué, la vida de los animales, ¿no? Y entonces hacían una reflexión y se hizo un escarnio salvaje contra estas personas en redes sociales, en un montón de programas de televisión, de tertulias, y nadie se fijó en lo que estaban diciendo. Nadie se fijó en que lo que decían tenía importancia. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? A este punto hemos llegado donde te puedes burlar de la persona que está encabezando el mensaje, pero puedes dar por natural que tengas a millones de pollos metidos en jaulas en una vida completamente, absolutamente fuera de toda, en fin, bueno, todo lo que ya sabéis, Pilar. Sí, realmente es un poco triste que esta sea la tendencia dominante y que se esté aprovechando, pues eso, para este tipo de reacción, eso, un poco sarcástica y de burla, ¿no? Es verdad que es algo que venimos observando en las redes sociales y que ya hemos comentado aquí en la cafetera alguna vez y que envenena mucho el debate, porque además es eso, es una oposición férrea sin escuchar los argumentos. Parece que da un poco igual lo que estés diciendo. De pronto una parte de algún grupo que se activa en torno a esto o simplemente que va surgiendo espontáneamente, pero sí es verdad que se trata como de ir de hacer escarnio de la persona sin realmente ir un poquito más al fondo del asunto, que a veces pues realmente estás denunciando, incluso que sean cosas que puedan parecer absurdas, como decía este humorista o este crítico británico de las ardillas en Botswana, o otros casos que parecen irrelevantes, pero bueno, peor es quedarte en tu salón y simplemente beber tus whiskies y no hacer nada, ¿no? Además, yo creo que aquí hay una idea detrás de ridiculizar, de señalar y a las personas que defienden sus principios, y creo que la idea es que quieren trasladar la idea de que es imposible defender unos principios, que la vida es la que es y hay que vivirla de manera egoísta, sin pensar de manera colectiva y sin defender ningún tipo de principio. Claro, esto es decir, no, es que claro, los principios son utópicos ya, pero es que si no defendemos unos principios, esto sí que sería una anarquía, que de hecho es lo que ellos no defienden, ¿no? Pero no sé, yo creo que en esto también, y trasladando incluso luego también al caso de España, creo que tiene que ver también con si la gente que defiende los principios se deja marcar la agenda por parte de estas personas, ¿no? De que suelen relacionarse muchas veces con ideas muy extremas de derechas, ¿no? Y el caso es que yo creo que si tú defiendes tus principios tienes que dejar que tú mismo marques tus principios en tu agenda y no te dejes llevar por estas críticas. Lo que sí que es verdad y lo preocupante es que esto se haya trasladado también a la agenda política, ¿no? A que la clase política haya también señalado a otros líderes políticos no tanto por sus ideas, sino también por cuestiones de ridiculizar su posición personal. Luego me llama la atención porque Kiko Alcedo, además, lo considero un buen periodista, un buen profesional, pero claro, me parece que arroja la piedra pero esconde la mano, ¿no? Aunque en el texto, porque él dirá, no, yo solamente estoy hablando de este libro, solamente estoy hablando de la historia que ha presentado el humorista Andrew Doyle sobre Titania McGrath, su exitoso perfil satírico en Twitter, donde desmonta ese activismo de ultraizquierda, pero tiene frases, como por ejemplo la que da fin al artículo cuando dice la realidad siempre supera la ficción. Y a partir de ahí, si empezamos a deconstruirlo, nos encontramos con que no es más que un cierto señalamiento envuelto en un artículo, envuelto en una explicación, un cierto señalamiento de estas prácticas, ¿no? De estas personas. Mira, a mí, yo como le tengo tanto respeto a la gente que hace activismo, desde luego a los que lo hacen en el campo, hay gente que hace activismo en las redes y después activismo en la vida. Mamen Páez, por ejemplo, que decía por aquí, dice, no, la gente que hace activismo es gente que lleva a la acción planteamientos, y es absolutamente cierto. Ser activistas es tener conciencia, es hacer. La propia Mamen Páez
es activista en las redes. Y después conocemos su trabajo, por ejemplo, que hacen algunos pueblos en África, o de apoyo, de campañas de apoyo, búsqueda de financiación para construir, para ayudar con recursos, ¿no? Es el caso. Pero hay miles de personas que tienen otras posibilidades, que tienen otras y que conforman también una gran legión de activistas, ciberactivistas, a quienes no se puede reprochar esas supuestas incoherencias que algunos dictan que no deben existir, ¿no? Y me llama mucho la atención. Cuando he visto el artículo digo, tenemos que comentarlo porque es algo que también se está dando un poquito en el debate público en España, ¿no? El señalamiento, la burla, es que esto es naif, esta gente naif que está allí en su salón con el teléfono móvil enviando mensajes y que luego sí, la izquierda caviar, ¿no? La Gos caviar, que se van después a celebrarlo y tal. Y dices, no, claro, es que tú los prefieres cómodos, acomodados y que no protesten. Eso o cartujos que abandonen su vida, como por supuesto siempre han hecho los conservadores, la derecha o los liberales, que son tan coherentes como todo el mundo sabe, ¿no? Claro, o sea, ellos pueden ser incoherentes, pueden caer en la contradicción, pero los demás no. Mira, como dice Elena Noruega, es la caricaturización del activismo, el hombre de paja, ¿no? Es una falacia absolutamente que lo que hace es distraer del debate principal. O sea, aunque al humorista le parezca muy gracioso hablar de las ardillas de Botswana y de gente que se preocupe por las ardillas de Botswana, yo desconozco si las ardillas de Botswana si tienen un problema o no de como especie o no en peligro de extinción o que provoquen problemas en su ecosistema. No tengo ni la menor idea, ni forma parte de mis prioridades y de mis intereses ahora mismo. Pero estoy convencido de que la desaparición de especies en este planeta no es una broma. Estoy convencido de que la lucha por el medio ambiente no es una broma. Y estoy convencido de que si no hubiera gente batallando por la defensa del medio ambiente desde hace décadas, ahora no tendríamos la mínima conciencia que nos permite comprender que el cambio climático no es una broma de 4 melenudos, como venían diciendo esos que se autoproclamaban defensores del desarrollo, ¿no? Y honestamente, pues a lo mejor tendríamos que empezar a tomarnos más en serio aquellas personas que reclaman el lenguaje inclusivo, aquellas personas que reclaman los derechos de las mujeres, aquellas personas que defienden a las minorías, aquellas personas que tratan de defender, aunque sea a través del diálogo, a través de la palabra o a través de las redes sociales, la lucha contra la discriminación, contra el racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos empezamos a tomar un poquito más en serio ese tipo de discursos, a lo mejor construimos un poquito mejor la sociedad en lugar de señalar, poner motes y contribuir en el patio del cole a perseguir a los de la clase que están levantando la mano para denunciar las injusticias, ¿no? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Reminding me where I belong. I am not. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues nos vamos acercando ya al final de esta semana, estamos en el Ecuador de la semana y eso, viene el tiempo para el descanso. El viernes emitiremos el último programa de este curso político, volvemos en septiembre, volvemos a primeros de septiembre aquí en la Cafetera, pero esta es la última semana de emisión y no quiero que pase sin que demos las gracias a todas las personas que hacéis posible este programa, también de muchas maneras. Hay quien lo hace posible ayudando, participando de la financiación del proyecto a través de las suscripciones, de los mecenazgos, y os lo agradecemos desde el corazón. Eso es lo que hace que este proyecto tenga posibilidades de seguir adelante. Hay quien participa directamente en las redes. Bueno, pues si a algunos no les gustan los apoyos que dan en las redes, a nosotros sí nos gustan el apoyo que dan en las redes los oyentes de este programa, el programa que ayudan, contribuyen a que se conozca, que se difunda, que otras personas lo escuchen, lo descubran y se sumen a esta gran familia de La Cafetera, y luego a tantas y tantas personas que con vuestro apoyo pues nos ayudáis también cada día precisamente a combatir estas ideas, a enfrentarlas allí donde podemos, en los foros en los que nos dejan, a veces en la tele. Yo cuando salgo en alguna tertulia y de pronto salen 3 o 4 oyentes por las redes y ayudan a que no sea, y envían algún cariño, ayudan a que no sea tan difícil sentarse en un sitio de estos con
con el tono y la tensión y la crispación que generalmente hay en los programas de televisión. Así que os agradecemos de corazón tanto y tanto cariño y tanto apoyo y tanto sentimiento de grupo. Y por lo demás, nada, ya me diréis vosotras, a pasarlo bien en las vacaciones. Sí. No sé si vais a... Oye, es que estamos viendo... La situación se parece que se complica un poquito en algunas comunidades autónomas. No sé si esto va a conllevar cierres. El verano más incierto, ¿no? Que es verdad, sí. Antes la única incertidumbre era el mapa del tiempo. Es verdad, y ahora no vamos a empezar a hablar del tiempo. No, pero es verdad, esto ahora la cosa... Bueno, yo creo que tampoco hay que tomárselo como algo dramático, el hecho de que no podamos viajar a todos los sitios que nos gustaría. Al final es un verano de nuestra vida. Y bueno, hay que tomarlo como algo diferente, que tampoco es malo. Y es eso. Se nos está pidiendo simplemente paciencia y son unos meses. Cambiar un poco las costumbres, claro. o digamos los planes, ¿no? Dice que felicitemos a la madre de Elías. ¿Qué ha pasado? Es que el chat, a ver, que lo pillo, a mí me tenéis que contextualizar los mensajes, pues si tengo que ir para atrás, Elías. Voy a dar la control F, que siempre es más eficaz. A ver, Elías. Dice Elías, felicita. Ole, qué bonito, Elías, buen día. Mi madre ha venido a casa unos días y ya es de la cafetera, dice Elías. Hombre, por favor, nosotros siempre damos la buena anunciación. Celebramos la incorporación de nuevas amistades en este grupo nuestro familiar que se conforma en torno a la cafetera. Pues darle un abrazo muy fuerte a tu madre, Elías, y darle las gracias por formar parte también de esta familia. Que no, hoy no es el para eso programa. También se puede utilizar este verano raro para reencontrarse con la familia o con gente a lo mejor a la que esto es un no alegato a romper las recomendaciones de las autoridades. Estás proponiendo no, pero bueno, de momento se puede viajar entre comunidades, salvo que sean algunas, ahora mismo quizá Barcelona no, pero ya. No lo pero sé. Es verdad que a veces incluso no tienes tiempo o vives en un ritmo tan acelerado que tienes menos tiempo para visitar gente que vive en tu misma ciudad. Total. Tanto familia como amigos, y pues a lo mejor es un verano para eso, para centrarse en reencuentros y en dedicarle tiempo. Me gusta, dice Enrique, creo que todos iremos a un lugar desde el que podamos volver corriendo a casa en caso de rebrote. Yo lo que sugerimos desde aquí en la cafetera es que si te vas a ir de vacaciones, piensas que te pueden confinar, que sea un sitio de puta madre. O sea, mejor un confinamiento en una casa frente al mar, que eso siempre es una buena idea. Que en un piso de 40 metros cuadrados. Que en un piso de... Sí, ver el mar siempre es una buena... o la montaña, ver la montaña. Oh, la montaña, qué bien la montaña. Pero bueno, quería contaros alguna cosa divertida, pero ya no me acuerdo. Se me han olvidado. Se me olvidan las cosas. Mira que me las apunto, en las notas del Movilín. Así que no. Pero Nos vamos haciendo mayor. Hoy mi hijo de 11 años se ha levantado, le dolía la espalda y dice, me estoy haciendo mayor. Y digo, ¡buf! ¡Qué mala sangre! Sí. Dice, hombre, te lo agradezco. Sí. Hombre, es una manera de solidarizarse. Oye, ayer estuve en el teatro. Fuimos a ver, yo no sé si alguna vez, en los teatros del Canal, que los han reabierto, y qué organización, qué gente tan organizada. Fuimos a ver es una ópera loca. Yo creo que es de Illana, me parece que es de Illana. Ópera loca. Y entonces son canciones de óperas pero con conocidas, muy, muy reconocidas, pero con una pequeña estructura, con un pequeño relato que las va encadenando, que las va haciendo muy divertido, muy simpático, con unos chorros de voz absolutamente alucinantes, con las voces en directo. Pero me llamó mucho la atención porque la entrada en el teatro te medían la temperatura. Había una cámara, te ponías delante, pip, pop, 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 que yo ya vi la cámara y me puse a sudar. Digo, ya está, tengo 50 de fiebre. Y 36,5 me dijo la cámara. Así que el sudor no se identifica como falsa fiebre. Y entonces después, higienizante de manos, después entrada ordenada, primero las filas de tal a tal, después las filas de tal a tal. Y luego una distancia entre personas brutal. Claro, el aforo, pues no se debía estar ni la mitad de él. Con unos carteles en cada silla diciendo, esta silla está prohibida.
esta butaca. Y entonces tenías que sentarte manteniendo bastante distancia. Era llamativo, porque yo me imagino que alguien habrá calculado cuáles son las butacas en las que no se sienta uno, pero no tenías a nadie delante, pero tenías a alguien en diagonal. Y entonces decía yo, hombre, no sé yo si estas cosas, pero me imagino a la persona que se ha tenido que sentar a ver, es que es súper complicado diseñar una sociedad pensada para lo pandémico. Súper difícil, ¿eh? O sea, alguien tendrá que ser un experto de esto, y me imagino que en unos teatros como los teatros del Canal no ha tomado la decisión cualquiera. La habrá tomado alguien que, pues con un asesoramiento médico, con un tal, o no sé. Pero claro, dices, bueno, ¿garantizas o minimizas? Yo creo que la cosa va de esto. ¿Estoy garantizando o estoy minimizando el impacto? Creo que estás minimizando, es imposible garantizarlo. Es imposible, completamente imposible. Y no creo que ningún epidemiólogo ni ningún experto esté vendiendo esto como garantía y riesgo cero. Es que no... Y menos con un virus del que cada día se descubren cosas nuevas. Creo que lo que se está haciendo es eso, intentando poner todos los medios para minimizar y reducir a todo lo que se pueda el riesgo, pero... Que ya en sí mismo es un desafío. Qué malos sois, dice Cristina. Dice, ayer me tronchaba con este tuit. A cuidarse que el bicho sigue entre nosotros. Me refiero a Juan Carlos. Ay, pero es verdad. Nos tenemos que ir acostumbrando a esta nueva normalidad, porque una cosa que sí que va a pasar es que va a cambiar todo para siempre, porque da la impresión de que vale, aparece la vacuna, se extiende, tal, no sé, que a lo mejor dicen, bueno, la mascarilla ya no es necesaria. ¿Quién hará ese anuncio? Vuelvan a casa. La mascarilla ya no es necesaria, ya no es obligatoria. Alguien tendrá que hacer eso, serán las autoridades, digo yo. Es un anuncio Luego importante. será interesante ver esta temporada de gripe. ¿Cuántas gripes hay? No sé si será posible hacer esta distinción, porque además se prevé que realmente este otoño-invierno va a ser muy complicado porque van a coincidir los dos virus y detectar cuál es cuál va a ser complicado. Pero me pregunto si el simple hecho de que la población lleve mascarilla debería contribuir, y de forma bastante importante, a que haya menos contagios por gripe común. Claro, seguro. Un montón de enfermedades menos tiene que haber, seguro. Al final, eso es uno de los sentidos, por ejemplo, en que Asia llevan años o décadas usando mascarillas para simplemente evitar o limitar los contagios de la gripe y de otros virus comunes. Entonces... Total. Sí, pero hombre, evidentemente lavarte las manos constantemente tiene que tener consecuencias, y llevar mascarilla puesta tiene que tener consecuencias, y ciertas prácticas en los hábitos sociales, porque aquí en España damos 2 besos aquí con una alegría brutal, pero esto está también cambiando un poquito, y a los niños les estamos diciendo, no te acerques tanto a los críos, oye, tal, trata de no tal, y eso a los niños también se les va fijando, o sea que de alguna manera, si esto dura un par de años, eso es un hábito ya. Y no sé, en la higiene algo habremos ganado. Vamos a comprobarlo este año en el metro. A ver si estamos avanzando en ese territorio. Perdón, era un comentario un poco soez. Estas cosas pasan a veces. Los cuartos de baño de los establecimientos, ¿se visitarán menos? Que ya merecían una reflexión, ¿eh? Esto en época de turismo siempre lo digo. No hay cosa que identifique mejor a un país que los cuartos de baño de sus restaurantes de carretera. Es verdad, o sea, hay algunas cosas que son vergonzosas, verdaderamente terribles. O sea, que desciende un autobús y lo que te encuentras ahí en él. Pero bueno, nos vamos a marchar. Este año de pandemia se supone que se habrá extremado la limpieza, se presupone al menos. Ostras, pues hombre, algo que hemos ganado. Ha tenido que venir una pandemia global para esto. Un plan para verano que también es momento de aprender. Curso sobre narrativa africana en los medios de comunicación de desinformación. La primera semana de agosto, echadle un ojo, dice Elena Brunete. Y si os animáis, puertadeafrica.com/curso. Y un curso de verano, África, periodismo e investigación. Cómo transformar la narrativa. Mira, muy interesante esta aportación que nos hace Elena. Que, bueno... Mañana volvemos, que todavía no hemos terminado la semana, que la semana se acaba el viernes. El viernes, último programa del curso político. Luego ya volvemos en septiembre. Hombre, a no ser que se ponga la cosa fatal y digamos, pues vamos a extender. De pronto nos vuelven a confinar a todos. Total, para estar en casa, pues estamos aquí hablando, estamos aquí charlando. Iremos con el equipo a cuestas. Con las gentes, con el equipo a cuesta. Que os lo paséis muy bien. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias a la Resistencia. Venga, mañana volvemos. Resistencia, si estás escuchando esto, no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, hasta mañana.
the scope of my old dreams. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.